Hola, ¿qué tal con todos? El día de hoy tenemos nuestra sesión mensual de marzo y qué gran honor que vaya a ser con Ivette Sánchez. Tiene un currículum muy impresionante y les voy a compartir un poquito de ella. Ivette es ingeniera en sistemas computacionales por el IPN y maestra en ciencias de la computación y matemáticas industriales por el CIMAT. Es doctorante en administración con enfoque en innovación tecnológica en la Universidad Iberoamericana de León. Se dedica a la transferencia de tecnología con amplia experiencia técnica en temas de computación, matemáticas, inteligencia artificial y tecnologías de la información en los sectores público y privado. Se ha desempeñado como gerente del Consorcio de Inteligencia Artificial, conformado por 8 centros públicos de investigación. Fue secretaria de vinculación de la Sociedad de Matemática Mexicana, coordinadora de servicios tecnológicos en el CIMAT y fue líder de las plataformas de optimización en ProLEC General Electric. Cuenta con certificaciones de ética para inteligencia artificial, así como participación en talleres de verano en ética. Es la embajadora mexicana de Women in AI y voluntaria en Mujeres en Ciencia de Datos y Mujeres Tech Makers. En 2023, Forbes México y Minsight la reconocieron como una de las 20 principales líderes en IA en México y recibió el Awards WAI North America, premio que incluye a Estados Unidos, México y Canadá. Con este currículum que está bastante resumido porque Ivette hace constantemente cosas muy increíbles, damos el inicio a esta presentación en donde siéntanse libres de hacer preguntas y poder ahondar y conocer con mucha más tranquilidad, confianza y cercanía cómo es que la ética tiene sus repercusiones en la inteligencia artificial. Bienvenida, Ivette. Muchísimas gracias, Carla. Y bueno, buenas noches a todas y todos. Y bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Yo sé que es una hora súper atípica, pero bueno, voy a tratar de no ser tan larga esta presentación y compartirles un poco de un tema que yo me he estado involucrando más cada vez, que como pueden ver, mi perfil es originalmente de el área de algoritmos, entonces de ciencias de la computación. Y últimamente, y con últimamente es los últimos 3 años, me he metido más a la parte de IA responsable. Entonces, vamos a empezar con esta plática. Pueden levantarme la mano o abrir el micrófono como prefieran, porque de repente no veo las manitas, pero bueno, ustedes me avisan, ¿eh? Cualquier cosa que necesite. Y bueno, pues antes que nada, creo que como parte de introducción no necesito contarles pues por qué es importante la inteligencia artificial, todo el boom que ha tenido en las empresas y al final quiero empezar con una historia. Esta historia pasa en 2014 y piensen que están dos adolescentes en Estados Unidos y se roban o tratan de robarse una bicicleta y una patineta porque tienen prisa y quieren llevar a un lado, a un lugar. Una vecina se da cuenta, llama a la policía y bueno, pues las detienen. Entonces, el monto de lo que querían robar en ese momento era más o menos de $80. En este sentido, estas personas ya tenían, pues, estas parte de que tenían algunos delitos previos, ¿no? Como en esta parte de los adolescentes de ciertos lugares en Estados Unidos que ya han tenido problemas con la ley, ¿no? No problemas fuertes, pero ya habían tenido. Piensen también en otro caso de adolescentes igual, en donde esta persona, Prater, trata de robar en un Office Depot, pero utiliza una pistola. Y ya tenía también antecedentes previos de uso de pistolas. Y el monto de lo que quiere robar es más o menos de $86. Entonces, si se fijan, pues es más o menos montos similares. Y en Estados Unidos, por la ley, pues al final pueden, digamos que en la parte de justicia, pueden pedir, por ejemplo, derecho a fianza y bueno, aquí se utiliza un software que se llama el Compass, que es para ver cómo que servía como para ayudar al juez a tomar las decisiones, ¿no? La decisión la tomaba el juez, pero al final utilizaban pues este sistema. Entonces, lo que en ese momento arroja el Compass es que el primer caso era de alto riesgo y el segundo caso de bajo riesgo. Lo cual probablemente ustedes están diciendo, pero ¿cómo no? Si una persona tenía una pistola y ya había tenido varios incidentes utilizando pistolas, ¿cómo podría ser catalogado por bajo riesgo? Bueno, pues este sistema después fue evaluado, fue revisado, se hizo en ese momento algo que no se acostumbraba tanto a hacer, que fue revisar a posteriori, ¿no? O sea, esto pasó en 2014. Unos años después, más o menos 3 años después,
ProPublica empieza a hacer un estudio de cuáles eran los casos que habían pasado, por ejemplo, utilizando pues este sistema. Y bueno, pues aquí tienen las fotos, ¿no? Entonces, alguien que había sido catalogado como de alto riesgo, que era Brisha Border, eh, pueden ver los rasgos, por ejemplo, que son afrodescendientes, y Vernon Prater, que había sido catalogado como de bajo riesgo, aunque tuviera una pistola, pues entonces fue catalogado así, les digo, de bajo riesgo. Entonces ahí pueden ver en la parte de abajo las ofensas que tenían como antes de que pasara este caso y después las ofensas que siguieron, ¿no? Entonces en este caso de Brisha, pues no tuvo ninguna otra ofensa, pero por ejemplo Prater pues ya estaba en la cárcel porque hizo un gran robo, ¿no? Con pistola. Entonces aquí ProPublica empieza a investigar un poco más como si podría haber patrones que tenían que ver no necesariamente con digamos, con los crímenes que se habían cometido, que se habían intentado cometer. Y bueno, pues ahí se empiezan a generar varios estudios en donde aquí pueden ver otros ejemplos, por ejemplo, de gente que fue catalogada como de bajo riesgo, gente que fue catalogada como de alto riesgo y realmente si se fijan en en las ofensas que ocurrieron después, pues en algunos casos, en la mayoría de los casos, pues no tienen ninguna ofensa posterior las personas que son afrodescendientes y las personas blancas sí tenían, ¿sí? Entonces, al final lo que salió es este sistema Compass. Estaba hecho por estadística, estaba hecho por un estadístico que generó pues este sistema y ahí hay que mencionar que el sistema no estaba diseñado para funcionar primero pues en este alcance. Entonces, desde ahí pues empiezan a revisarse un poco más. Y bueno, pues ustedes saben que al final siempre cuando nos damos cuenta de que algo no está funcionando, muchas veces es porque alguien lo declara, ¿no? O sea, alguien se da cuenta, se queja, alza la voz y entonces de ahí empieza a salir. En este caso fue ProPublica, pero bueno, entonces así empieza pues toda quería ponerles como este ejemplo, ¿no? Que al final, algo que no mencioné, pero por ejemplo en el primer caso, con Brisha Border, había otra persona que esa persona nunca había tenido ningún problema con la ley, era amiga de Brisha, y al final quedó con antecedentes penales. Y entonces, años después, la entrevistaban y le preguntaban si había tenido algún impacto en su vida, y pues realmente ella decía que había quedado con antecedentes y pues no podía conseguir otro trabajo, ¿no? Era muy difícil conseguir trabajos. Entonces, bueno, pues este es un caso, hay muchos casos que han pasado, voy a ir contando algunos durante la presentación, pero bueno, a partir de ahí surge este tema que también, bueno, no a partir de ahí, pero surge este tema de ética para inteligencia artificial, que lo que se busca es que la inteligencia artificial, el desarrollo y su uso sea justo, ¿no? Y responsable, que cumpla los valores que pensamos que son importantes como personas y entonces la ética para inteligencia artificial pues podría definir estos principios morales y valores teóricos, equidad, justicia, no maleficencia, también la parte de no discriminación, que guían cómo debería estar funcionando, ¿no? La inteligencia artificial. Al final, la UNESCO en 2017 y 18 empezó a generar toda una recomendación de ética para inteligencia artificial. Se hizo por medio de consultas públicas y posteriormente se generaron varios reportes que servían como también para ayudar, ¿no? Uno es el Readiness Assessment Methodology, que es así para evaluar en qué nivel están los países para implementar inteligencia artificial. Y luego también estaba el Ethical Impact Assessment, que era para evaluar, ¿no? El nivel, o sea, cómo estás utilizando inteligencia artificial. Y esto se utilizaba en diferentes áreas, ¿no? De la política. Como parte de estos principios de inteligencia artificial, hay muchos, o sea, hay muchos principios que se están buscando implementar. Aquí les pongo dos referencias. Por ejemplo, por ejemplo, la UNESCO utiliza 4 valores y 10 principios. Por ejemplo, aquí este es de la fuente de Gartner, el de la izquierda, y está, por ejemplo, la parte de responsabilidad, que tiene que estar centrada en las personas, que tiene que ser equitativa, explicable, segura y protegida. Y por el otro lado, también, por ejemplo, digamos que hay otros pilares que dicen que se tienen que cumplir, por ejemplo, la seguridad, la parte de responsabilidad, privacidad, transparencia, etcétera, ¿no? Entonces, hay muchos principios que se están manejando en la ética
Depende mucho de los países y de las organizaciones cuáles son esos principios y también los valores que se van a estar tomando en cuenta. Por ejemplo, ha habido iniciativas como la Declaración de Montreal, que la hicieron en esa ciudad, en donde se abrió una consulta pública. Se propusieron algunos principios básicos y posteriormente se hizo una consulta con muchas personas, incluida la sociedad civil, lo cual fue así como un cambio porque generalmente cuando se habla de inteligencia artificial y muchas veces se habla de tecnologías, solo se considera a los expertos. Generalmente se dice que pues los expertos son los que pueden opinar, ¿no? En esa parte de la generación, tanto de políticas como de los casos de uso que se van a utilizar, etcétera. Y bueno, en ese sentido, por ejemplo, la Declaración de Montreal fue un parteaguas. De hecho, las personas que hicieron esta declaración y esta parte de incluir a la ciudadanía fueron llamados para hacer en esta parte de la UNESCO la primera recomendación y se hizo una convocatoria mundial. Entonces hubo de todos los países, tengo que decir que de México también hubo gente que estuvo generando mesas de trabajo y que yo sepa, en México hubo 3 mesas. En las cuales pues también ahí estuve participando en algunas de ellas y pues es muy diferente ver, por ejemplo, lo que se considera en otros países contra lo que se considera en México, ¿no? Entonces, bueno, ahora, por parte, algo que está muy ligado con la ética en inteligencia artificial tiene que ver con las regulaciones. Y esta es una gráfica que viene del índice que genera Stanford, Data Index in AI. Y, por ejemplo, aquí estas son cómo están cambiando el número de regulaciones, por ejemplo, en Estados Unidos, que ahorita yo estoy esperando cuando salgan el de este año, por ejemplo, el de 2026, porque, pues bueno, todos sabemos que ha habido cambios, ¿no? De la política. Pero bueno, en ese momento se estaban intensificando toda esta parte de las regulaciones de la inversión. Y, por ejemplo, las menciones legislativas de inteligencia artificial a nivel internacional aumentaron en 21.3%. Y, por ejemplo, se invirtió muchísimo recurso por parte de los gobiernos. Por ejemplo, aquí vienen algunos datos de Canadá, de China, Francia, India, Arabia Saudita y también, por ejemplo, África. También todos empezaron a implementar muchas regulaciones de inteligencia artificial, lo cual va muchas veces pues muy ligado a esta parte de ética. Y bueno, pues ahora sí entrando en tema de que si es responsable, pues ya quedamos que en la parte de ética en inteligencia artificial tiene que ver con esos valores y principios que se está buscando que se implementen en inteligencia artificial. E IA responsable es la implementación práctica de esos principios éticos en el desarrollo, en el diseño, desarrollo y uso, ¿no? De inteligencia artificial. Entonces, aquí lo que se busca es mitigar riesgos. Al final no se pueden eliminar, por ejemplo, ustedes saben que no se pueden eliminar pues los sesgos, ¿no? Al final, como personas, pues de por sí tenemos sesgos, pero lo que se busca es poder hacer mitigarlos y garantizar algunas otras principios que tenemos que cumplir, como la privacidad de los datos, la fiabilidad tecnológica, que sea utilizado para bienestar social, etcétera. Entonces, la IA responsable, pues es esta implementación práctica, ¿no? Ahora, si nos vamos a lo que también dice el índice de inteligencia artificial, este que les comento de Stanford, lo que menciona es que el ecosistema de inteligencia artificial responsable va evolucionando, pero va haciéndolo de manera desigual. Hay muchos incidentes relacionados con IA, esos están creciendo rápidamente, pero en general estas evaluaciones de estandarizadas pues son poco frecuentes, ¿no? Entonces, en especial en desarrollos industriales, pues todavía es menos frecuente, ¿no? Muchas veces se puede revisar algo que viene, por ejemplo, herramientas que son de gobierno, pero en la parte industrial pues realmente no se están haciendo muchas revisiones, ¿no? Entonces, hay pues muchas organizaciones que están impulsando toda esta parte de IA responsable, ¿no? Una buena noticia es que se han creado muchas herramientas. Entonces hay muchos benchmark que ofrecen pues toda una parte de herramientas y que se pueden implementar en muchos de los modelos que existen. Entonces, aún así, pues existe una brecha, ¿no? Entre conocer los riesgos de inteligencia artificial y tomar esas medidas, ¿no? Que tendríamos que estar tomando. Aquí hay algunas pues, de las herramientas, ¿no? Que se están utilizando. Y bueno, pues en la práctica no sé si recuerdan, por ejemplo, en 2022, Google estuvieron haciendo, tienen algoritmos para, por ejemplo, crear
reforzar la cercanía como factor de relevancia. Por ejemplo, si ustedes dicen, quiero conocerlo, que me recomiende los mejores tacos, aquí la cercanía es importante, ¿no? Porque no quieren los mejores tacos del mundo, quieren los mejores tacos que estén cerca de donde ustedes están. Pero si ustedes hablan de, por ejemplo, de noticias, pues también ahí hay un sesgo bien grande, ¿no? Por ejemplo, en México y en muchos países, o sea, toda la parte, pues prácticamente de Occidente, si ustedes están buscando una noticia que puede ver, no sé, que tiene que ver con la guerra de Ucrania, pues probablemente les va a decir, va a venir con un sesgo de qué tipo de noticias, ¿no? Porque también afecta ese factor de cercanía. Entonces, al final, esta implementación de la parte ética no está fácil, o sea, no son, digamos que no es algo que sea tan fácil de realizar, por mucho que queramos realizar, por mucho que queramos hacerlo. Y también, por ejemplo, pues en su momento GPT-3, o sea, ahorita pues ya estamos en una versión mucho más avanzada, pues en algún momento también decían que tenían una orientación hacia los valores. Hay ustedes conocen varios de los LLMs, de los más comunes, y hay algunos que pues de origen están tratando de meter más los valores, ¿no? Como por ejemplo Claude de Anthropic, pues es una de las diferencias que ellos mencionan, ¿no? Que tienen contra otros LLMs. No sé si recuerdan, pero simplemente pongamos de ejemplo Google, que es una empresa pues súper grande. Imagínense cuántos ingenieros tienen, cuántos data science, etcétera. Y por ejemplo, en 2015 pues tuvo que pedir perdón porque confundió una pareja negra con gorilas, o sea, todo su procesamiento de imágenes pues estaba mal calibrado. Y también, por ejemplo, en 2023, pues no sé si recuerdan todo esto que pasó de que, por ejemplo, se pedían imágenes de vikingos y ponían gente negra y también, por ejemplo, el Papa y ponía imágenes de mujeres, de una mujer. Y también, por ejemplo, hubo pues toda una crisis porque al final también pedía fotos, si le pedían ustedes fotos de soldados alemanes, pues pueden ver el tipo de imágenes que generaba, ¿no? Entonces esto pues tiene que ver con toda la parte de los algoritmos que metieron para incluir diversidad. Entonces, si se fijan, pues no es algo que sea como fácil de implementar, ¿no? Entonces, así como algunos ejemplos, 2015 ya les conté este ejemplo del Compass. En 2014, por ejemplo, también Amazon tuvo un problema porque el algoritmo de Amazon para poder hacer reclutamiento no le gustaban las mujeres porque no había mujeres en puestos de poder. Entonces, para contratar a ciertos perfiles, pues no consideraba a las mujeres porque había sesgos, ¿no? Desde los datos con los que se entrenó. Pero, por ejemplo, en 2023, por ejemplo, estos son ejemplos de DALI y de Stable Diffusion, que por ejemplo se pedían personas no binarias, ¿no? Y estas fueron el tipo de imágenes que se puede ver claramente que tiene un sesgo, ¿no? Y estos ya son del 2023. Entonces, bueno, algo que quiero compartirles es que existen muchas normas, o sea, bueno, tal vez no tantas todavía, pero ya existen normas para gestión responsable de inteligencia artificial. Está la 4201. Entonces, si se fijan, ya tienen muchas consideraciones que tienen que ver con el manejo de riesgos, el impacto ético, la gobernanza, regulaciones, también, por ejemplo, para promover la transparencia, etcétera. Algo que es importante para mí señalar aquí es que ya existen estas normas ISO y si ustedes han trabajado, por ejemplo, si son desarrolladores de software o están digamos que en cualquier área que tenga que ver con tecnologías de información, pueden imaginarse la complejidad de las normas ISO que existen, ¿no? O sea, al final tener una implementación ISO, muchas veces solo algunas empresas pues pueden implementarlo, ¿no? Porque no son fáciles de por sí, ¿no? O sea, necesitas tener toda una estructura que puedas mantenerlo con el tiempo. Entonces, algo que quiero mencionar es, yo les voy a contar un poquito algunas alternativas de las normas ISO. Por supuesto, si ustedes en sus organizaciones pueden implementar las normas ISO, pues sería lo ideal porque les da hasta una validez diferente. Pero bueno, muchas veces nos enfrentamos a que son los equipos de trabajo bien pequeños o no son tan grandes como para poder implementar todo, ¿no? Aquí hay varias de las normas ISO que se tienen de gestión responsable, riesgos, sesgos y modelos de calidad, etcétera. Ahora, en general, algo que se ha hecho bastante y que se ha trabajado mucho en estos años ha sido poder llevar estos principios a métricas. Entonces, por ejemplo, este es un artículo de este año justo que, por ejemplo, está evaluando algunos frameworks de inteligencia artificial de ética
realmente para revisarlos contra la filosofía. En general, la parte de la ética en inteligencia artificial, pues viene muy sustentada en toda la parte filosófica, ¿no? Ahorita les voy a poner algunos ejemplos de esto, pero aquí se están utilizando algunos frameworks que, bueno, algunos son regulaciones como el de la Unión Europea, también está el de NIST, el de EEE, y hay algunos otros, ¿no? Entonces aquí al final algo que se está haciendo es pues revisando hasta qué grado se están cumpliendo, ¿no? Todos los frameworks. Ahora, nada más para que todos tengamos un poco de contexto, si no estamos en la parte de ingeniería de inteligencia artificial, este es un mapa ISO de cómo es la ingeniería en inteligencia artificial. Entonces, si se fijan, está súper complicado, o sea, no es fácil desarrollar sistemas de inteligencia artificial. Yo sé que ahorita se escucha mucho como de, cualquiera puede utilizar inteligencia artificial y ya existe toda la parte de IA generativa, pero realmente si lo quieres implementar en un entorno de producción, no es tan rápido, diría yo, ni tan fácil en muchos sentidos. Necesitas ver hasta dónde puedes validar esa calidad de los sistemas. Y bueno, por ejemplo, esto es así como un mapita de todos los ISOs que se tendrían que relacionar para hacer esta ingeniería de inteligencia artificial, en donde tiene que ver el ciclo de vida, las aplicaciones, la implementación, evaluaciones, etcétera. Entonces, por ejemplo, un modelo que a mí me gusta es el de CRISP, ML, porque lo que contempla es toda la parte desde la parte de negocio, el entendimiento de los datos y luego toda la parte de los modelos. Los modelos, la generación de un modelo no es así como que, ya hice un modelo y ya quedó. O sea, realmente es un proceso cíclico. Y también algo que me gustaría mencionar es que al final piensen que inteligencia artificial tienen una parte de los modelos, si ustedes están haciendo el desarrollo completo, tienen la parte de negocio, tienen la parte de todo el proyecto, o sea, todo el proyecto, cómo va a impactar, y luego tienen también, pues, toda la parte dentro de los propios modelos, de los propios ciclos que están haciendo. Entonces, al final, es como un ciclo dentro de otro ciclo, dentro de otro ciclo, en donde lo más externo es la parte del negocio, ¿no? La parte del negocio, luego van a la parte del proyecto, luego van a la parte del modelo, y aquí, en la parte del modelo, es donde se ponen algunas implementaciones para la parte de ética, pero también en el negocio. O sea, en cada uno de estos ciclos se van agregando algunas cuestiones para poder hacer esta implementación responsable. Entonces, ¿cómo empezamos? ¿Cómo hacemos esta implementación de IA responsable? Aquí voy a partir de que ya tienen una estrategia de implementación de inteligencia artificial en su organización. O sea, ustedes ya tienen, por ejemplo, una descripción de hacia dónde van como negocio, ya tienen casos de uso. Algo que yo soy fan es que yo creo que tendríamos que estar utilizando todos casos de uso, porque luego lo que se hace es hacer sistemas súper grandes en donde algunas partes pues necesitas meter inteligencia artificial y aunque metas en varios lados inteligencia artificial, si lo manejas como casos de usos, es más fácil que puedas encontrar los errores y que puedas implementar ciertos beneficios. Entonces, en ese sentido, yo me voy a ir por la parte de casos de uso. Y bueno, también si nos da tiempo y alguno de ustedes no conoce como estas estrategias de inteligencia artificial, les puedo dar al final así como una parte rápida, pero bueno, no quiero caer en que probablemente ya conocen, tienen ustedes su estrategia de implementación de ella. Pero bueno, ¿qué es lo que estamos buscando? Lo que buscamos es hacer esta implementación de IA responsable y eso cómo lo traducimos como hacer aplicaciones de inteligencia artificial confiables o responsables. Entonces tenemos que tener tres características principales. Tenemos que mantener el rendimiento en condiciones operativas cambiantes e indeseables. Por ejemplo, el ejemplo que yo les puse del Compass es porque lo sacaron también de donde estaba, o sea, la primera idea donde se iba a implementar. Entonces, también al final lo que se está haciendo mucho con inteligencia artificial es que uno dice, yo ya tengo un caso de uso que servía para esto, déjame lo llevo a otro entorno. Entonces, buscamos que sea robusto en ese sentido hasta cierto grado. No podemos hacerlo robusto para todo, ¿no? Pero sí buscarlo hasta cierto grado. Queremos que sea fiable, o sea, que tenga un comportamiento coherente para las condiciones operativas del dominio en donde lo definimos y queremos que cumpla las normas legales, éticas y del sector, ¿no? Aquí algo importante es si ustedes van a hacer, por ejemplo, una implementación que tiene que ver con procesamiento de imágenes,
No es lo mismo que sean imágenes de salud, que sean imágenes, por ejemplo, un reconocimiento para cuestiones de salud, que para reconocimiento para cuestión de acceso, de seguridad, y menos, entonces ahí va cambiando, ¿no? Va cambiando el entorno y también las reglas que tendrían que estar cumpliendo. Entonces, todo eso, pues, son parte del entorno. Entonces, ¿cuáles son los pasos en general que por supuesto, los estoy sobresimplificando para el uso de inteligencia artificial responsable, o sea, para poder hacer esa implementación? Porque no puedo entrar a detalle a todo y bueno, pues nada más es para que tengan una idea general, ¿no? Algo que es bien importante es que tienen que establecer la gobernanza e identificar estos marcos normativos, legales, lo que les dije del sector. Aquí en general lo que se hace es crear una junta, organismo, comité, como quieran llamarle, de supervisión. Lo que van a buscar aquí es tratar de centralizar esa gobernanza y poder asegurar estas características que yo les dije previamente. Y algo bien importante es que tienen que considerar diversidad. En la parte de considerar diversidad, significa que tienen que tener diferentes actores que van a estar, porque, por ejemplo, tienen que tener la parte técnica, pero también la parte legal, la parte operativa. Entonces, tienen que buscar que esta junta realmente represente de alguna manera a todos los stakeholders, que ustedes ya saben que al final, en toda la parte de negocios, es bien importante tener esta parte de los stakeholders. Entonces, lo primero que tienen que hacer es crear como esta junta, ¿no? Tienen que definir cuáles son los principios éticos que van a considerar. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque al final, por mucho que quisiéramos implementar todos, depende del sector, depende de las características, va a haber unos que son más críticos, ¿sí? O sea, a mí me encantaría decirles, es que hay que implementar todos, ¿no? Los que yo les conté, o sea, todo lo que se está proponiendo, pero pues realmente, técnicamente eso no es posible y también en el caso, por ejemplo, de justicia, les voy a poner un ejemplo de que al final no pueden establecer todos los principios. Y luego tienen que construir un framework ético. Esto significa, puede ser tan complicado o no sé si decirlo tan sencillo porque no es tan sencillo, pero necesitan establecer ustedes cuáles son las características de lo que ustedes van a estar controlando. Entonces, en general, lo que yo diría es, necesitarían tener los registros de esas decisiones éticas que van a hacer, porque algo bien importante que tendrían que hacer es la trazabilidad. Tendrían que ver cómo van a resolver los conflictos, o sea, que esté establecido cómo se van a hacer esta resolución de conflictos, cómo van a poder establecer mecanismos de queja y supervisión continua, ¿sí? Eso es así como, digamos, que lo general que tendrían que empezar a cambiar en gobernanza. Les digo, estos son principios así como muy generales, ¿no? Luego tendrían que ver esa planificación estratégica y rediseño institucional. Algo que pasa bastante es que, y aquí por eso también les mencionaba que tendrían que tener en su organización ya esta parte de enfoque hacia inteligencia artificial, porque es bien importante que puedan establecer hacia dónde van con esta parte de inteligencia artificial. Eso es básico y aquí donde entra, aquí volví a poner esta parte. Lo ideal es que se enfoquen en casos de uso. ¿Por qué? Porque al final, por ejemplo, ustedes van a llevar el registro de decisiones de inteligencia artificial. Entonces, es más fácil que puedan hacer un cambio en un caso de uso, que se den cuenta de que hubo un error, a que cambien todo el sistema. Entonces, si no lo tienen separado, va a ser muy complicado que puedan, o sea, al final tal vez puedan hacer la trazabilidad, pero para corregirlo, lo que ustedes encuentren va a ser muy complicado. Entonces, tienen que tener esa parte y algo importante es que tienen que bueno, esto depende del framework que utilicen, etcétera. Y yo sé que, por ejemplo, si ustedes conocen las regulaciones de la Unión Europea, pues ahí, por ejemplo, se utiliza mucho toda la parte de riesgos. Y yo sé que está en revisiones, ahorita está en revisiones porque lo pusieron demasiado rudo. Entonces, algo que sí también ustedes tienen que evaluar en su organización es clasificar el riesgo de cada uno de estos casos de uso. Aquí hay diferentes riesgos y tienen que, dependiendo de cada uno de estos, tienen que poner un nivel o sea, de supervisión, ¿no? Entonces, piénsenlo como ustedes de por sí tienen en la parte de gobernanza, tienen la parte de operación, la parte táctica y la parte de estrategia, ¿no? Eso es así como los principios en general que tienen en cualquier organización, sea de inteligencia artificial o no. Entonces, hay riesgos que si ustedes ven el riesgo a nivel de estrategia, esos va a tener más impacto
que los riesgos a nivel operativo. Muchas veces pensamos que la parte de de la operación es lo más complicado. Por supuesto que implica que el modelo sea estable, etcétera, pero por ejemplo, si ustedes cometen un error, por ejemplo, simplemente si ustedes en algún momento hacen puntaje de las personas, eso es un riesgo bien grande a nivel organización, porque con eso pueden ser vetados de todo un sector, ¿sí? Entonces, ese riesgo, eso es muy grande. Entonces, ese tipo de riesgos, si ustedes se dan cuenta de que, y eso viene desde la estrategia, que están haciendo puntaje en algún sentido, pues eso ya implica que tienen que establecer esos riesgos a un nivel alto, ¿sí? Aquí, ¿cómo se hace? Pues ya les comenté un poco cuál es este comité o organismo, como quieran llamarle, y lo que general se pone es ponerles roles y responsabilidades. ¿Quiénes tienen que estar? En general se utilizan estas matrices RACI, o sea, quiénes tienen que estar informados, quiénes tienen que tomar las decisiones. Entonces, dependiendo cada característica de cada uno de los miembros de estos comités, pues ustedes les ponen ciertas actividades que tendrían que estar, ¿sí? Que tendrían que estar enterados. Entonces, si bien la parte operativa y la parte del modelo es esencial, porque si no, no pueden liberar pues todo el sistema de inteligencia artificial, también tienen que ver otro tipo de riesgos que van más a nivel de organización, ¿sí? Entonces, esta es una de las partes. Este como tal no le puse número, o sea, realmente no es como una parte de la implementación, pero quise ponerlo para recordarlo porque tenemos que estar generando esas capacidades y talento y en general eso se hace por medio de competencias. No todo mundo tiene que saber lo mismo. No es lo mismo la persona, el científico de datos o el que genera el modelo, no tiene que tener el mismo conocimiento, por ejemplo, que alguien de negocio. Y bueno, así suena obvio, pero al final algo que se tiene que hacer es, tienes que estar suficientemente enterado de la parte de inteligencia artificial que vas a utilizar y cómo te impacta tu negocio, ¿sí? Entonces, eso es bien importante y tiene que haber una capacitación continua. De hecho, no sé si ustedes lo están viviendo, pero muchos de los que nos dedicamos a inteligencia artificial, pues es bien difícil ya seguirle el paso. O sea, ya se libera cada día nuevas funcionalidades, nuevas características, incluso a niveles de negocio. Hay muchísimos cambios, ¿no? De lo que va pasando en el mundo. Entonces, al final también esto, pues tienen que ustedes mantenerlo con esa capacitación continua y también ahí es donde entra esta parte de usar los casos de uso, porque también la IA no permanece estable, ¿no? Va a estar cambiando. Algo que también puse y que no lo puse como paso es ustedes en su organización tienen que tener una gobernanza de datos y esto es súper importante. O sea, al final ustedes desarrollen o no los modelos, tienen que saber cuál es el proceso que ustedes van a manejar. Y bueno, también esto sería como todo un tema en específico. Aquí les dejo una guía que a mí me gusta, porque creo que está básica y creo que al final cumple. Te pone como preguntas y tú puedes ir llenando cómo vas a utilizar y de ahí sacas tu gobernanza, ¿no? Entonces, si ustedes no tienen, por ejemplo, esa parte de gobernanza de datos, échenle un ojo a este toolkit porque pues les puede servir. Ahora sí, como punto 3, pues ustedes tienen que decidir en muchos momentos si van a adquirir o van a desarrollar esta parte de los algoritmos de inteligencia artificial para hacer su caso de uso, ¿no? Entonces, si ustedes van a, por ejemplo, en algún momento adquirir, pues tienen que hacer que los proveedores cumplan las mismas características de los principios que ustedes están utilizando. ¿Por qué? Porque si no van a tener ahí un hueco. Ahora, muchas veces ustedes necesitan evaluar el nivel de riesgo para decidir si lo van a adquirir o lo van a desarrollar. Hace rato yo les decía, si llegan a ser puntaje para las personas, eso es un impacto súper negativo, si, o sea, en sentido de negocio. Entonces, si ustedes tienen la menor duda de que eso se los va a dar a un proveedor, a veces es mejor desarrollarlo. O sea, ahí depende el nivel de riesgo que ustedes vayan a adoptar y el nivel, las características de su organización. Y otra de la parte es toda esta parte de trazabilidad y documentación. Entonces, ustedes en general lo que se hace es mantener un registro ético de todas las decisiones que han hecho, o sea, desde el origen de los datos hasta las pruebas de rendimiento,
que vayan ustedes apuntando y ahí hay varias herramientas que se pueden estar utilizando para llevar como esta trazabilidad de todas las decisiones éticas. Y luego en la parte de evaluación y pruebas, pues tienen que estar haciendo, pues, por supuesto, todas las revisiones que ahí sí vienen más como desde la parte operativa, de la parte técnica de los algoritmos. Entonces, por ejemplo, en el caso de fairness o de justicia, pues tienen que estar evaluando toda la parte de interseccionalidad, ¿no? O sea, no solo irnos sobre los principales grupos, pero sí sobre esta interseccionalidad lo que significa es, por ejemplo, no es lo mismo que se evalúe solo si ustedes van a tomar perspectiva de género, hombres y mujeres, que decir, ah, bueno, una mujer que cumple las características de que, por ejemplo, viene de una comunidad pobre. Ahí esa parte es la parte de interseccionalidad y muchas veces esa parte se nos olvida. Entonces, existen, por ejemplo, al final lo que se hace es, ustedes tienen todo el proceso de desarrollo de software y lo que se hace es tener ahí su framework de clasificación de riesgo y de mitigación y por lo menos tienen que llevar este registro de las decisiones, tienen que implementar, muchas veces implementan sistemas de desarrollo ético. Ahí existe, por ejemplo, el AI Fair Scrum, existen otros. A mí me gusta ese, pero al final está como muy centrado en fairness, pero bueno, también se puede ajustar para que utilice otros principios y la parte de evaluación y monitoreo, ¿sí? O sea, es así como lo básico que tendrían que estar utilizando. Y luego finalmente la parte de operacionalización y monitoreo continuo. Algo que es bien importante y que se considera en casi todos los frameworks, al menos los que yo he leído, es esta parte de Human on the Loop, que es garantizar que los humanos pues tengan una autoridad real para anular decisiones, para evaluar, o sea, que realmente los humanos sean la parte central, en especial cuando hay casos de uso de alto riesgo. O sea, al final tienen que tener estos mecanismos de emergencia para que digan, no sé, si los que utilizan bases de datos, o sea, de repente en las bases de datos tú le pones algo que se llama rollback y es así como regrésame todo, o sea, ya me di cuenta que pasó un error, regresa todo a como estaba y ese regrésame todo como estaba significa que técnicamente vas echando o sea, cada una de las consultas que habías hecho y digamos que ingresos a las bases de datos los pasas o sea, los regresas. Y todo eso significa que técnicamente tienes un mecanismo que lo puedas regresar rápidamente. O sea, simplemente te das cuenta de que hay un error, vete hacia atrás. Y muchas veces un humano, o en general lo que se busca es que un humano tenga ese control. Y algo bien importante que yo, ahí tengo muchas críticas luego con toda la gente que está implementando inteligencia artificial es, tienen que tener métricas, tienen que tener KPIs, porque si no es bien difícil estar evaluando algo, porque si no nada más ustedes, todos nos quedamos en una percepción de, es que ya puse IA, pero no funcionó, la inteligencia artificial no me dio lo que yo esperaba. Pues es que no estás poniendo métricas, necesitamos estar evaluando, ¿no? Así como se evalúa técnicamente si un algoritmo está cumpliendo las características, pues también se evalúa en otros sentidos. Y algo bien importante que otra vez no puse un letrero es de verdad que tienen que llevar las lecciones aprendidas. O sea, tienen que tener esa documentación de lecciones aprendidas en todos los sentidos. En la parte histórica, qué datos, qué información tienen de un proceso similar, aplicaciones pasadas, toda la parte de leyes, regulaciones, normativas, todo lo que ustedes han encontrado e incluso, por ejemplo, casos similares que han desarrollado en otros lugares, en otros países y, por supuesto, lo que ustedes han desarrollado como empresa. Porque si no, les digo, ahorita, por ejemplo, está muy de moda utilizar agentes, es algo que se está buscando bastante y lo que al final puede pasar es que ustedes solo tienen que ajustar un agente y volverlo a meter a producción, ¿sí? Entonces, por eso también es la importancia de los casos de uso, que establezcan estas métricas y que puedan estar como evaluando, ¿no? Todo esto que ya pasó. Entonces, nada más así ya me queda poquitito tiempo, pero bueno, algunas características, por ejemplo, en la parte de fairness, algo que me gustaría compartirles, que yo les decía que viene desde los principios así filosóficos, hay diferentes enfoques y yo aquí les quiero poner, hay varios enfoques de cómo ustedes pueden considerar la parte de justicia, o sea, lograr el mayor bien para el mayor número de personas, pero pues muchas veces ahí lo que hacen es sacrificar grupos minoritarios, el enfoque deontológico, que es cumplir reglas, deberes morales, y eso se va mucho como la parte de las leyes,
El enfoque relacional o ética del cuidado es así como considerar todo el contexto social, relaciones de poder y cuáles son esos grupos que han sido marginados muchos y tratar de hacer como en ese sentido una justicia en el sentido histórico. Y también, por ejemplo, está el de justicia distributiva, en cómo voy a distribuir los beneficios en todos los diferentes subgrupos que existen. Y también ahí pues entran varios principios como, por ejemplo, si bien lo que se está buscando es que buscas que los beneficios se distribuyan y que tengan tasas de resultados iguales, pues también al final, pues digamos que aquellas personas o, sí, o características que están realmente muy bien calificados, pues que también tengan una buena tasa de acierto, ¿no? La misma tasa en todos los grupos. Entonces, si se fijan, son muchos principios y al final, revisar o definir esa métrica de equidad, pues tiene que ver con un intercambio filosófico y no se pueden satisfacer simultáneamente todas las definiciones de equidad. Ahí hay varios, pues ya está demostrado, ¿no? Existen artículos en donde se demuestra pues que no puedes cumplir todo. Entonces, al final, también comprender esta base histórica es importante y esta parte de interseccionalidad que les mencionaba. Este es un ejemplo de bien sencillo de cómo se cambia, por ejemplo, el Fair AI Scrum. Entonces, lo que se hace es meter, por ejemplo, las historias en todas estas, em, se me fue el nombre, creo que se llaman instrumentos, ¿no? Bueno, en la parte de Scrum, por ejemplo, meter, por ejemplo, las historias de usuario, meter características que tienen que ver para agregar la parte de equidad en la parte de cuando hacen el planning, el sprint planning, pues hacer también meter estas revisiones de usuario, pero siempre con el enfoque de justicia. Y también, por ejemplo, en la definition of done, también meter pues estas auditorías y métricas que tienen que ver con justicia, ¿no? Entonces, digamos que en cada uno de estos artefactos se llaman en Scrum, en cada uno de estos artefactos ustedes agregan esa parte de justicia, ¿no? Entonces, si les interesa, pues ahí hay publicaciones de cómo funciona el Fair AI Scrum. Y bueno, pues al final tiene que ver con varios principios, ¿no? Este me lo voy a saltar. Y bueno, algunas de las consideraciones, pues la IA envejece, ¿no? O sea, los sistemas pierden rendimiento, entonces necesitan estar haciendo un monitoreo constante, reentrenamiento periódico. Algo que es importante es empezar pequeño, y yo sé que me van a alucinar, pero usen casos de uso, o sea, ejecutar estos proyectos pilotos bien delimitados, pues van a permitir que ustedes puedan encontrar los errores, corregirlos, adecuarlos, y con eso pues van a poder ir avanzando más rápido. Algo que es bien importante que se menciona es que tenemos que evitar el bias washing, o sea, nada más hacer declaraciones superficiales de ética, pero pues realmente tiene que estar integrado en el diseño técnico y en los procesos de los datos. La parte de la transparencia de la caja negra, ustedes saben que por definición hay muchas, digamos que técnicas que hacen que no podamos ver o tener una digamos que sea súper explicable lo que está generando los modelos, en especial pues redes neuronales, todo deep learning, toda esta parte. Entonces al final la trazabilidad de los procesos y los datos pues es como un sustituto, ¿no? De esta explicabilidad técnica. Algo bien importante es que tienen que involucrar a los empleados, o sea, los empleados tienen que ser codiseñadores porque ellos pueden darse cuenta de esos errores que muy probablemente los algoritmos puedan tener y pueden, pues se vuelven parte básica de todo el sistema. Y bueno, al final existen muchísimos frameworks, ustedes evalúen cuáles son esos que pueden utilizar. Muchas veces lo que nos pasa es que uno dice, pues sí, me pides que haga muchísimas pruebas de sesgos, etcétera, pero la buena noticia es que ya existen muchos frameworks en el mercado. Entonces aquí les voy a presentar algunos, unos son de paga, otros son abiertos, por ejemplo, Microsoft tiene, también, por ejemplo, el propio Microsoft tiene unos libres en GitHub. Entonces ahí también hay herramientas. Échenles un ojo, la verdad es que están bastante completas. Google tiene TensorFlow. TensorFlow tiene también todo un módulo de Responsible AI. Este en especial a mí me gusta mucho porque está como muy ligado con todo el proceso de desarrollo de software. Es de lo malo. Lo malo es que es de una oficina de Estados Unidos.
Entonces, no sé cuánto va a durar, pero por otro lado, también, por ejemplo, uno puede llenar ahí, o sea, hasta te da así una pantalla en donde ustedes pueden ir llenando y van poniendo todo lo que tienen y te genera así como, ah, pues estas herramientas te sirven y todo, pero pues claro que ahí ya le están dando la información al Pentágono, ¿verdad? Entonces, bueno, eso está interesante si lo quieren ver, échenle un ojo, o sea, este está bonito. Este, por ejemplo, de Founders también fue en colaboración con Microsoft y aquí un enfoque que tiene es que, por ejemplo, se utiliza mucho de Gen AI. Entonces da buenos prompts como que para que ustedes puedan agregarle toda esta parte de ética, etcétera. Les dan algunos ejemplos de cómo podrían utilizarlo. Entonces, este también es una buena idea. Y bueno, aquí es un comercial, pues también en algún momento UNESCO México, con apoyo de Microsoft, se hizo un modelo para desarrollo y uso responsable de inteligencia artificial. En ese yo colaboré, entonces por eso es comercial. Entonces, para que puedan también, la verdad es que todavía no es, según yo, no está abierto, fue del año pasado a finales, pero bueno, seguro se va a generar más información de este modelo, porque lo que se buscaba era para que lo utilizaran equipos de desarrollo. Y bueno, pues finalmente, estas son algunas de las noticias de 2025. O sea, Google abandona objetivos de diversidad e inclusión. Si ustedes siguen las noticias, pues Amazon igual, Meta igual y todo, o sea, alineándose pues a una política que cambió mucho, pero pues se sigue trabajando. O sea, se siguen generando frameworks. Gran parte de muchas organizaciones, muchos investigadores siguen trabajando en estos frameworks, en generar toda esta política, cultura y que realmente se utilice la parte de inteligencia artificial responsable de origen, como les decía, no solo decir que nos interesa, sino realmente implementarla. Y, por ejemplo, muchas veces algo que me gustaría y con lo que me gustaría terminar es muchas veces cuando nosotros nos cuentan de esta parte de discriminación, como los ejemplos que les comenté, muchas veces nosotros nos vemos como muy lejos, ¿no? O sea, en general uno dice, ah, no, pero probablemente yo no entro. Hay estudios, por ejemplo, este es un artículo que se llama Which Humans? Y, por ejemplo, lo que se hizo es evaluar qué tan lejos está, por ejemplo, el comportamiento de un LLM con respecto a diferentes países, ¿no? Porque al final, pues ahí viene de algunos principios que si les interesa el tema, búsquenlo. Vienen principios que se llaman WEIRD por las siglas, que significa que son occidentales de países educados con ciertas características. Y entonces, si se fijan en la línea, pues es así como Estados Unidos. Si se fijan aquí es qué tan cerca está. Por supuesto, pues se abre un poco. Nosotros como México, no sé si lo puedan ver, pero estamos como en medio abajo, muy fuera de lo que están utilizando pues en este LN. Entonces, cuando ustedes se pregunten, pues nosotros dónde estamos, pues no estamos, principalmente no estamos tan bien catalogados. Si se fijan aquí está en moradito el GPT y México está aquí casi al final de la tabla, ¿no? Entonces, fíjense la diferencia de qué tanto realmente nos está representando pues un cierto modelo. Y bueno, pues eso sería todo. No sé si tienen alguna pregunta. Estuvo súper interesante y ves muy increíble información que yo creo muchos de nosotros no teníamos en el radar y ahorita ya están en nuestra mente más dudas que has ido sembrando a lo largo de la plática. Entonces, siéntanse libres de abrir su micrófono o escribir en el chat si tienen alguna pregunta, alguna, algo que quizás digan, oh, lo he escuchado, pero todavía no me quedó tan claro. Es el momento para hacer ese tipo de preguntas. De mi lado, tengo una pregunta Adelante. y va muy de la mano con toda esta maquinaria tan robusta que se tiene que crear. Dices, uy, fíjate que nada más para el código normalito, ¿cuántas ISO son necesarias? Y luego le vas a meterlo de inteligencia artificial y ya se agregan otros requisitos. Y bueno, eso se traduce en que requieres un equipo más preparado, de que tus desarrollos van a requerir más dinero, porque van a tardar más tiempo en hacerse ciertas mejoras, agregar ciertas features. Entonces, ¿cuáles son las principales ventajas de empezar a incluir este tipo de enfoques en tu experiencia con todo lo que has desarrollado, incluso con esta herramienta que estuviste colaborando? ¿Cuál es la ventaja? Porque pareciera que la ética es una buena intención, pero
todo esto que hay de trasfondo, realmente ese beneficio de sí voy a ayudar a la comunidad, ¿qué más hay? Mira, algo que a mí me encantó, por ejemplo, es que muchas veces uno se queda con la idea de, bueno, la ética nos ayuda a todos, ¿no? Porque al final, pues todos estos sistemas pues van a estar siendo utilizados también hacia nosotros, ¿no? Pero también, por ejemplo, ahí hay estudios que ya se han hecho, por ejemplo, IBM ya hizo estudio para ver si realmente a nivel de negocio y retorno de inversión vale la pena la ética invertirle por ejemplo, tener estos retornos de inversión. Y bueno, algo que sí me gustó mucho, búsquenlo, es un estudio de IBM del año pasado, a finales de 2025, de 2025, y ahí lo que dicen es, al final sí está ayudando toda esta parte porque se está considerando, al tú involucrar mayor diversidad, en muchos sentidos también abres más el mercado y también tienes menos quejas, por ejemplo. Entonces, en ese sentido sí es optimista. Creo que algo que sí es complicado es que si son equipos de desarrollo pequeños, la verdad es que yo lo pienso un poco como estas técnicas de calidad, o sea, de las empresas que siempre, por ejemplo, los que estamos en tecnologías de la información, siempre nos dicen, ¿no? Es que tienen que revisar y que tengan, por ejemplo, que estén revisando continuamente de que si hacen un cambio, de que cómo se va a generar, cómo va a validarse ese cambio y luego cómo va en los casos de uso, cómo está cambiando. O sea, toda esta parte, la verdad es que si son equipos pequeños es muy pesado. Entonces, muchos de los frameworks de ética son muy pesados. Por ejemplo, algunos de los que yo les mostré de Microsoft, etcétera, pues son grandes, pero creo que la ventaja es que al final ya existen frameworks y ya existe código que nosotros podemos utilizar. Por ejemplo, en la parte de fairness, apenas estábamos platicando, Carla y yo, que estuvimos tomando un curso de ética para inteligencia artificial, pero está súper centrado en fairness. Y, por ejemplo, hay librerías que ya puedes utilizar como Akitas. Entonces, toda esta distribución de los sesgos, evaluación de sesgos, pues ya existen herramientas que puedes utilizar. Entonces, también, por ejemplo, algo que se puede utilizar mucho y que ya se está, por los objetivos de desarrollo sustentable, o sea, los ODS, pues todos esos, por ejemplo, toda la parte de uso de carbono, o sea, todas las métricas de carbono, pues, por ejemplo, también ya hay librerías, ¿no? Entonces, no voy a mentirles, sí se requiere más tiempo del equipo. Muchas veces con el mismo equipo de desarrollo se puede hacer esta parte de implementar la parte de responsabilidad, pero sí implica más tiempo. O sea, en general, algo que se decía es que en algún lugar estaba leyendo un artículo que decían más o menos 30% más tiempo, lo cual pues sí puede impactar esta parte de negocio, pero creo que ahí también implica que se revisen los riesgos, lo que yo les decía de a nivel de gobernanza. Entonces, ¿cuáles son los riesgos que estás dispuesto a correr, ¿no? Como parte de tu negocio y tal vez que pues sí podrías eliminarlo o más bien mitigarlo utilizando pues esta parte de responsabilidad. Wow, está muy interesante, o sea, tal cual ampliar el mercado. Yo creo que si hablas en esos términos, muchas personas de negocio, pues, empezarían a voltear más con más gusto a ver la ética en la IA. Está muy interesante. Y adelante, Claudia. Gracias. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias, Ivette, por la charla y por toda esta información que es súper útil. Y quería preguntarte, porque te escuché mencionar sobre las ontologías y no sabía si podías ahondar un poquito más sobre ese tema o si conoces algunos casos de uso aquí en México que se estén usando las ontologías para justamente darle frameworks de ética a la inteligencia artificial en negocios y ese tipo de cosas. Fíjate que no conozco tantos, por ejemplo, aquí las que yo mencioné tienen que ver mucho con fairness, o sea, por ejemplo, solo con esa línea, y esas son así digamos que las generales, pero también desde mi punto de vista las que impactan matemáticamente en la evaluación de estos sesgos, porque esas son así como o sea, las puedo traducir, esas son digamos que algunas que se pueden traducir muy fácil a la parte de matemáticas. Por eso las puse, porque para mí es así como las más entendibles, así como pues cuáles son los máximos globales, los mínimos. Entonces, por ejemplo, en la parte por ejemplo, cuáles son los grupos que se van a considerar, pues entonces ahí también son muy fáciles de traducir. Eh,
En general, creo que tengo dos artículos que te podría pasar las referencias. Que yo sepa, fíjate que yo no conozco muchos casos en México que los estén utilizando tan directo. O sea, por supuesto, yo creo que las grandes empresas las están utilizando, o sea, porque al final tienes que tomar decisiones con base en eso. Pero según yo recuerdo que hay al menos tres artículos que yo vi y eso si quieres te los comparto las ligas. Porque no me atrevería a decirte desde el punto de vista filosófico. Muchas gracias. Seguro que, ay, es que hay tanto material, o sea, esto es como para un curso, Ivette, para que nos dictes un curso porque está muy interesante. Lo que Am, pasa es que sí son al final muchísimas. La verdad es que yo eso lo super reduje porque si ustedes, hay muchos frameworks y eso también creo que sería interesante que si les interesa esta parte, hay muchos frameworks que se han desarrollado por diferentes organizaciones, o sea, y desde ahí hay varios, por ejemplo, a nivel de Stanford, MIT, etcétera, en donde también ellos definen como, por ejemplo, cuáles son esos frameworks básicos que tendrían que utilizar para la parte de hacer esta IA responsable. Entonces, hay muchísimos. Yo traté de darles un resumen acorde a lo que yo he visto y que a mí me hace más sentido desde el punto de vista de desarrollador, pero sin duda, si ustedes buscan algunos otros, o sea, también, por ejemplo, hay un white box que si ustedes no tienen estrategia de inteligencia artificial en sus organizaciones, les puede servir como de inspiración para decir, ah, bueno, ¿cuáles son esos procesos que podría yo seguir para definir en dónde voy a aplicar inteligencia artificial, ¿no? Que creo que es algo que nos falta mucho todavía en México. O sea, creo que varias organizaciones ya lo tienen, pero sigue siendo complicado. Se sigue viendo como si IA fuera así como, lo voy a implementar en una organización para todo. Y eso, pues desde mi punto de vista no es posible, ¿verdad? sí, sí. Y bueno, ahora que también liberen el framework en el que estuviste colaborando, sería increíble si nos puedes compartir un poco más de tu viva voz, porque seguro que tendrá un impacto y será muy ajustado a, si bien no solo a México, a toda Latinoamérica. Entonces nos puede abonar muchísimo y es de bastante interés. ¿Te gustaría compartir algo que estés haciendo, algún proyecto que estés desarrollando? Digo, por ahora que estamos en comunidad, quizás con estas entrevistas que estabas haciendo, algo en lo que podamos conectar. Pues realmente todavía no va a estar liberado hasta próximamente, pero bueno, yo lo que estoy trabajando mucho es como poder llevar esta traducción de principios de UNESCO, en especial de UNESCO, hacia, digamos que algo que podamos utilizar más gente común, o sea, gente que estamos desarrollando y ya, como que para que podamos por lo menos empezar con esta parte, porque al menos yo en la parte de ISOs y de metodologías, o sea, conozco muchas, pero a veces es bien difícil implementarlo en proyectos con grupos pequeños. En mi caso, con la gente que yo trabajo es un grupo pequeño, entonces es bien difícil poder implementar todo y luego dice uno, pues es que quieren que haga todo, ¿no? Entonces probablemente empezar con algo más sencillo. Entonces en eso estoy trabajando. Espero ya que a mediados de este año se pueda liberar, pero bueno, pues ahí los mantengo atentos. Estaremos muy atentos. Entonces, recuerden seguir a Ivette en sus redes sociales, particularmente en LinkedIn. Comparte todo lo que está haciendo, que son un montón de cosas normalmente y bastante interesantes y seguro que incluso podría salir algo en lo que podamos continuar haciendo comunidad. Y solamente para finalizar, les voy a compartir aquí el link para que nos vean en YouTube, que es ahí donde vamos a subir esta charla. En unos 3 días ya estará en YouTube. También tenemos el LinkedIn, el WhatsApp y el correo electrónico si ustedes quisieran dar una charla. Si cualquier cosa, la idea es hacer comunidad. Y también aquí, les coloco justo el curso por el que muchos nos inscribimos fue gracias a Ivette. Ivette abrió aquí la puerta para varios de nosotros. Es un curso de ética para la IA, o sea, no nos pagan ni nada por promocionarlo, pero está muy bien hecho y realmente vale mucho la pena. No es necesario que sepan programar, pero pues les va a pedir ahí un poquito de que pues se familiaricen con el código y es bastante, bastante bueno, es muy retador y sí requieres bastantes horas, pero si les llama la atención y dicen, bueno, quiero profesionalizarme un poquito más, apliquen, pueden aplicar a la beca y es totalmente gratis.
Entonces, ya con eso en mente, cerramos la sesión de marzo y bueno, agradecerle muchísimo a Ivette por el tiempo que destinó para generar esta presentación muy interesante, llena de información en cada slide. Y también agradecerles a ustedes por la hora y estar aquí. Muchísimas gracias, que tengan una gran noche.